Buenas tardes, amigos. Hoy vamos a hablar en el programa Cartas de Cartay sobre el pez león. Un pez que, como se dice, tiene muy mala prensa, tiene muchos enemigos. Yo no es que voy a salir a la defensa del pez león, pero quiero, yo diría, poner las cosas en su justo término, ¿no? Se le acusa de ser un pez depredador. El término depredador es un término normal dentro de los ecosistemas, es decir, dentro de los ecosistemas hay una interdependencia entre los seres vivos, y entonces, por lo general, utilizando el concepto de cadenas tróficas, uno se come al otro para poder sobrevivir. Y así, pero lo que sucede es que hay comensales, que son los que consumen, especializados, y otros que no lo son. Por ejemplo, nadie le critica a la vaca que coma pasto, que deprede en los campos, las praderas con pasto. Nadie le critica al león que coma carne y deprede, por supuesto, todos los animales, porque es carnívoro. Y ni tampoco al oso hormiguero no se le acusa de depredar los insectos, porque esa es su forma de alimentación, eso es su comportamiento dentro de un hábitat. Bueno, al pez se le llama despectivamente depredador. Todos somos en cierta manera depredadores, porque para poder subsistir tenemos que consumir a otro. Eso es normal dentro de las interacciones, diríamos, biológicas y de los ecosistemas, y nadie puede pretender que sea un término completamente negativo. Lo que sucede con el pez león es que con él pasó algo muy raro, que pasó de las aguas del Océano Índico y de el Pacífico suboccidental o occidental, pasó a las aguas del Océano Atlántico y se fue apareciendo primero en el Golfo de México o de América, como ustedes lo quieran llamar. Se puso de moda eso. Ahora uno no dice inocentemente Golfo de México. Debería ser en realidad Golfo de América, porque conecta a varios países americanos. Bueno, lo cierto es que pasó al Golfo de México y se cree que fue más o menos hacia 1990, cuando se hicieron las primeras observaciones en el estado de Florida, en las aguas cercanas al estado, costas del estado de Florida, y se cree que fue cuando se produjo la tormenta Andrew, se produjo diríamos, una destrucción de un gran acuario donde estaba el león, y entonces pasó al mar, y como tiene una inmensa capacidad de reproducción, se reproduce en 30.000 ejemplares cada 4 días, varios millones al año. Entonces él tiene una enorme capacidad diríamos, de estar presente en muchos lugares y reproducirse con facilidad. Y además, como es un pez que viene de un hábitat acuático, de un ecosistema acuático a otro ecosistema acuático un poco diferente, pues entonces carece de los depredadores naturales que él tenía en el Océano Índico, y llegó a un océano donde prácticamente no están preparados. Los peces de esa zona no están preparados para resistir los embates de ese pez, que además es muy voraz. O sea, tiene ya varias características. Depredador, todos los peces son en cierta manera depredadores. ¿Qué más depredador que un tiburón que se come todo? Entonces, este es un depredador. Segundo, que tiene una enorme capacidad de reproducción, una facilidad para reproducirse en poco tiempo. En tercer lugar, y por supuesto, coloniza aguas o espacios marinos que ordinariamente les tocaría a otro animal o otro ser vivo colonizar en relativamente poco tiempo. En tercer lugar, vive en aguas costaneras y cerca de los arrecifes, donde se esconde durante el día. No es porque se esconda, porque le dé miedo, sino porque todos los seres vivos, humanos y no,
tenemos comportamiento. Este es un comportamiento de un pez de hábitos nocturnos que que durante el día se esconde en los arrecifes y sale a cazar tiene otra característica que generalmente no es pescado con anzuelo, sino que es pescado con arpón. Eso es una característica interesante. No se alimenta de alimentos concentrados o balanceados, lo que hace muy difícil que pueda ser criado en cautiverio, o sea, criado en piscinas de acuicultura, porque él le gusta comer presas que sean vivas y que se muevan. Entonces, bueno, eso no ocurre con los alimentos balanceados que se le dan a los peces de cautiverio. Otra característica que él tiene es que es muy voraz. Él se come todo lo que le caiga y que le quepa en la boca, con diríamos, una particularidad de que le encantan el mero, el pargo y los camarones. Entonces, por supuesto, él busca esos tres peces peces y moluscos o crustáceos, y entonces él lo busca y se los come y crea impactos en las zonas de vida de los pescadores artesanales, que generalmente son los pescadores de esos tipos de peces que son valiosos para ellos en cuanto a la pesca, y que son vendidos muy bien en los mercados. Entonces él depreda eso hasta el punto de que hay muchos, cuando se hace cata, y yo he participado en cata de pez león, la gente, los que saben, yo sé muy poco sobre eso, o no tengo muy desarrollado mi paladar, y entonces ellos dicen que puede sustituir en los restaurantes la carne de mero, porque es muy parecida. Cuando uno observa que ellos comen, la dieta privilegiada es con mero, entonces, bueno, uno puede pensar, no tiene nada de extraño, o yo no sé si lo dicen por eso, pero no tiene nada de extraño que se parezca al mero y que su carne sea relativamente exquisita. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el pez? El pez ya voy a explicar la belleza de ese pez, porque es un pez realmente hermoso, ¿no? Tiene una característica muy importante ese pez, en que él es los filetes que se saca del pez por la conformación por la forma, diríamos, del cuerpo. Él de allí salen filetes muy pequeños, a pesar de que puede alcanzar en 5 años el tamaño adulto, que sería entre 40 a 50 centímetros, pero los filetes son relativamente pequeños. Es una consecuencia de las características de su aspecto. Otra característica que tiene ese pez es que hay que tener cuidados especiales, porque ahora sí voy a hablar de la belleza del pez. Es un pez que se llama pez león, pero porque es un pez realmente exótico, hermosísimo. Tiene aletas dorsales y aletas dorsales, y tiene también espinas ventrales que están formadas como plumas, pero que son como plumas y le dan un aspecto, cuando se mueve, un aspecto como la bailarina, como el pez ornamental bailarina de los acuarios. Entre paréntesis, también es utilizado cuando mide 2 centímetros. Los ejemplares pequeños son utilizados como pez ornamental y son comercializados en los acuarios. Eso, por supuesto, ese hecho de que su carne sea sabrosa. En segundo lugar, el otro hecho de que cuando es pequeño es tan vistoso, tan hermoso, que puede ser utilizado como un ejemplar dedicado a la acuicultura, a peces ornamentales. Cuando tiene 2 centímetros, pues ha hecho que sea muy cazado el pez. Pero sin embargo, la gente se queja porque, como ha colonizado el espacio, los hábitats
y los ecosistemas acuáticos atlánticos, pues entonces tiene una presencia muy, muy densa con respecto a 1 kilómetro. Hay más de casi 300 ejemplares por kilómetro cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes consiguen muchísimos peces, y esos son peces voraces. Son peces además que tienen otra característica, aparte de la belleza que tiene. Esa cosa que es muy bella, que son las aletas dorsales, son como plumas, y entonces se mueven bellísimo cuando él nada, pero esas plumas tienen en la base glándulas que producen un veneno. El veneno se llama, es una toxina que se llama tetrodotoxina, que produce, diríamos, tiene los síntomas cuando uno es picado, sobre todo los buzos, cuando son picados por el pez león, pues presentan fiebre, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, que en algunos casos puede ser grave, pero por lo general al cabo de una semana ya los efectos, diríamos, graves de la sintomatología de las enfermedades derivadas de la toxina de ese pez, pues ya ha pasado y ha bajado la fiebre y ya las personas se recuperan rápidamente. Rápidamente quiero decir en una semana, ¿no? Yo decía que era un pez que es muy mal visto por los pescadores artesanales, porque ellos viven mucho de pescar peces, que quizás de los más valiosos que ellos pescan está el pargo y el mero. Y entonces, por supuesto, él se come el pargo y el mero vorazmente. Otra cosa interesante de esa, bueno, aparte de su belleza, él tiene como dos antenas, en realidad no son antenas, pero que le dan un aspecto de cacho. Y el pez tiene, a lo largo de todo su cuerpo, tiene rayas blancas y rojas, y que se combinan de una manera muy hermosa. O sea, es un pez atractivo, es un pez muy vistoso, es un pez que tiene, que además es reconocido por su sabrosura en la cocina, pero tiene que ser cocinado bien para eliminar los restos de tóxico, de veneno que tiene el pez. Habíamos dicho además que o sea, para poder regular, porque ¿qué es lo que sucede? Los depredadores son necesarios en todo ecosistema. Si me oye un ecólogo, le pido disculpas, pero tengo la idea de que en todo sistema es necesario un equilibrio, y en ese equilibrio hay elementos o animales, seres vivos reguladores del crecimiento de la población. Si usted elimina lo que uno llama el depredador, entonces se produce un crecimiento anormal del ecosistema y sufre el ecosistema. Entonces es necesario un equilibrio de la población. Generalmente los depredadores son los que regulan el crecimiento, el tamaño de la población, eliminando eso. Así sucede en las selvas, por ejemplo, en las grandes praderas. El depredador se encarga de eliminar los sujetos más vulnerables, los que él puede alcanzar, y se salvan de su acoso, de su depredación. Se salvan los animales más jóvenes, los más diríamos, vigorosos, fuertes, que pueden defenderse y correr, ¿no? Y en la medida en que generalmente hay depredadores para todo, uno de los pocos animales que no tiene depredadores es el elefante, por el tamaño, por el peso y por la fortaleza, la fuerza que tiene el elefante, que es muy difícil que pueda ser vencido. Pero sin embargo, el depredador del elefante, que ha llevado a puntos de casi extinción de algunas especies de elefantes, es precisamente el hombre, que busca los colmillos de marfil para venderlos en los mercados negros. Entonces, sí, efectivamente, se puede decir que hay dos tipos de depredación
de depredadores. Un depredador que puede ser visto desde el punto de vista positivo como que contribuye a la regulación de una población, y otro depredador que es un depredador negativo que acaba, diríamos, con todos los elementos de un cierto hábitat. Bueno, en cierta manera, cuando llegó al Océano Atlántico, el pez león, y comenzó, bueno, desde Miami hasta Brasil, comenzó, diríamos, su proceso de colonización, y entonces creció rápidamente porque no había una cultura del consumo del pez, no había una cultura de la pesca del pez. Incluso era un pez temible, que se creía que su carne era no comestible y que era venenosa, hasta que las investigaciones concluyeron que no era venenoso y que era carne comestible, particularmente con una delicadeza, diríamos, de la textura de la carne, parecida al mero. Y entonces, bueno, empezó a ser, diríamos, a ser metido dentro de la pesca. Lo que sucede es que es un pez que se pesca generalmente con arpón. Generalmente lo pescan los buzos en los arrecifes, en las zonas de arrecife. Entonces no es fácil, es costoso la pesca, y por supuesto es difícil conseguir el pez, costoso, y además no hay, diríamos, no es popular entre los consumidores de carne de pez, de pescado. No es muy, no es preferido. Y entonces, por supuesto, hay que estar permanentemente invitando. Entonces, invitando en restaurantes para que sea consumido, haciendo catas previas. También es un pez de pesca deportiva. Entonces, hay certámenes que se hacen en casi todas. Por ejemplo, el otro día estuve viendo un video sobre un certamen en Puerto Cabello, pero la pesca del pez león, los que pescaran más y los ejemplares más grandes, como entre 40 y 50 centímetros. Y entonces, por supuesto, es una manera de regular la incidencia desequilibradora del pez dentro de un hábito. Uno es consumirlo, el otro es pescarlo, el otro es utilizarlo como animal, como pez ornamental, tomándolo cuando es pequeño, 2 centímetros. Hay varias, haciendo recetarios de pez león, etc. Bueno, en eso estamos. Y prácticamente ya el pez león dejó de ser ese enemigo depredador que parece de horror. Y empezaron a darse cuenta de que el pez era realmente un pez exótico, atractivo, hermoso. Pero claro, hay que tratarlo con respeto, porque segrega un veneno, una picadura de los, vamos a llamarlo así, como de los radios de las aletas dorsales y de la parte ventral, de eso especie de pluma, suelta un veneno. Entonces hay que tomarlo con consideración, diríamos, con respeto, pues, pero sin embargo ya se come, ya no hay tanto misterio con el pez león. Y bueno, eso era lo que yo quería decirle, porque he visto muchos videos. Se está haciendo investigación en universidades como la Universidad de Oriente, Universidad de Carabobo. Se está haciendo investigación sobre el pez león y sobre sus hábitos, sobre sus comportamientos en los ecosistemas, cuál es la cadena donde ellos, en la cual ellos actúan, etcétera, ¿no? Entonces, para conocer un poco más el pez león. Bueno, espero desgraciadamente no les pude mostrar el pez león, pero indiscutiblemente que es un pez muy hermoso, ¿no? Es muy vistoso, con sus grandes aletas, que son aletas como plumas, y se mueven como plumas. Yo hago así, porque es así, él se mueve lentamente, pero tiene reflejos muy rápidos para cazar, y caza de noche. Entonces es muy difícil, diríamos, sustraerse al acoso de un pez león, porque además
es un pez que tiene como una armadura, es como una armadura. El vestido es como si estuviera vestido hermosamente. Y bueno, eso es el pez león. Espero haber contribuido un poco con alguien, con esa persona que me llamó para decirme qué pensaba yo sobre el pez león. Bueno, eso es lo que yo pienso. Y no creo que sea un enemigo del océano, en el océano. Creo que no hay que acercarse mucho a los pez león y hay que respetarlos, no agarrarlos de una manera, y yo diría, de una manera no consciente, y consumirlo sin problema. Nos vemos entonces en la próxima carta, donde vamos a hacer unas reflexiones sobre la memoria, que a mí me interesa mucho el tema de la memoria, ya van a ver. Bueno, nos vemos en el próximo programa, que lo pasen muy bien en esta Semana Santa. Posiblemente hable también sobre la alimentación en la Semana Santa, porque también es como una forma de, diríamos, de estar en correspondencia con el momento conmemorativo tan importante que es la Semana Santa. El sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección. Son 3 días de gran expectativa para los cristianos, para nosotros los cristianos, y bueno, y hay una dieta particular para esos días de recogimiento de Semana Santa, y hay también muchas supersticiones que se tienen. Vamos a hablar un poco de eso. Antes de hablar de la memoria, les prometo que voy a hablar de la Semana Santa. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Recuerden, si les gusta, darle clic y suscribirse al programa. Me ayudaría mucho si se suscriben. Me ayudaría mucho porque es una forma de pensar que uno le ve el queso a la tostada. Que cuando ustedes se suscriban, le están diciendo que ustedes aprecian el esfuerzo que uno hace por compartir algunas ideas, conceptos, conocimientos sobre un tema en particular. Nos vemos en el próximo Cartas de Cartay.